Así que vamos a hacer nuestro segundo encuentro de Juarros de la segunda parte. Y estamos con la séptima de poesía vertical. Eh, a mí me parece muy interesante, quizás, no sé si tuvieron ocasión de escuchar las clases anteriores. Sí, Sí, Y que me pudieran hacer algún comentario, se les haya quedado de las clases anteriores, sobre todo respecto de la introducción o de algo que les haya quedado, no tanto traer una poesía, sino algo que nos ayude un poco a todos también, ¿no? Este, bueno, vos hiciste muchos comentarios, pero como para repetirlos, no, no. repetir, no, pero algo, porque entonces de alguna manera nos ayuda a a ver, ver, ¿puedo? ¿sí? Bueno, yo escuché mucho menos de lo que tenía intención en la pasada clase, pero escuché la primera y realmente me puso más en clima como para esta clase y me gustó mucho lo que destacábamos al principio de que él utiliza mucho la paradoja y vos decías como él es muy existencialista, ¿no? Y tanto en la existencia como en la poesía eh, se da que tenemos que muchas veces sostener opuestos. Y mencionabas lo de esa frase de Borges de un paso desoladamente esperanzado. Y eso Ujú. me gustó mucho y me puso un poco en el clima del misterio de Juarros. Ok. Me gustó mucho escuchar las clases, así que voy a seguir pero bueno, eso me quedó. Quería compartir. Ok, Eh, sí. muy bien. ¿Qué otra cosa más que nos sirva de recuerdo de lo vivido hace 2 años que les haya quedado? No, de hace 2 años no, pero de ahora, este, bueno, como ya hemos comentado a veces entre nosotros, es muy difícil de entender. Entonces bajé los brazos y decidí dejarme llevar, y me hizo sentir que me llevaba a la luz y a la profundidad, es decir, como sentimiento, sensación mía, Sí, llegué a luces y sombras y a profundidades y al universo. Y entonces lo empecé a interpretar a mi manera, es decir, quizás en mis palabras estoy expresando mi sentir, no lo que me llega de él, lo que pienso de él. seguro. Es un conductor. Ok, bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Vos Yo, hablabas en la clase pasada de Salinas y creo que es importantísimo ponernos en esta situación para leer a Juarros. Es el que diferencia entre el lector y el otro que no, un lector y el otro que no actúa. O sea que Ajá, si no ponemos todo de parte nuestra, mm, nos quedamos afuera. ok. El Y se lector parece, como Salinas decía que protagonista. parece estar destinada. Exacto, parece estar destinada la poesía a un público escaso o limitado, porque la poesía no es materia enseñable. ¿Quién enseña a amar, a morir? Me parece muy linda esta introducción, digamos, para sumergirnos en Juarros. ¿No? y yo le agregaría la creación, que nos deja como a través de las preguntas y los cuestionamientos que él hace, nos
hace pensar en el origen, en el revés de las cosas más profundas, para que nosotros podamos seguir creando y completar. Ujú. Bueno, Sí, atención, yo aclaro que no encontré mis textos de Juan Ros y cuando quise fotocopiar el material que había mandado Flor, en la fotocopiadora me dijeron que tienen prohibido fotocopiar un libro entero, así que me quedé sin el texto. Pero bueno, ah, de todo lo que escuchamos en las clases, me acuerdo de antes también, en síntesis, que es una poesía metafísica, porque está siempre en la búsqueda del ser, de lo esencial, detrás de cada cosa, detrás de cada situación humana. Y bueno, y como no hay realmente palabras razonables, ¿no?, que lo expliquen, acude a todos los recursos literarios, ¿no? Sobre todo el oxímoron, que realmente nos acerca a la comprensión, pero bueno, nunca es concreta la comprensión, ¿no? A mí me ajá. encanta. Creo que todo ser humano está en la búsqueda de lo esencial, ¿no? Aunque no lo tenga muy, digamos, muy claro o muy consciente. Ok. Pero es cuando vos buscas lo esencial, es personal la búsqueda. O sea que cada uno va a encontrar desde lugares diferentes también. Lógico. Sí, pero Claro, a pesar de eso, yo sé, yo porque estoy acostumbrada a buscar el sentido que da el poeta a las palabras, no mi proyección personal, que por supuesto siempre interviene, ¿no? Sí, sí. Cuando ustedes mencionaron la metafísica, a mí me sacudió porque yo estudié la física cuántica, que nada tiene que ver. Entonces, busqué la definición de metafísica, que si me dejan la leo. ¿Puedo, Vicente? dale. Sí, La metafísica cuántica nos habla de la energía que conecta el cuerpo y el alma con el universo. claro, perfecto. Ujú. Sí, lo que Tiene pasa es que que el ver con sentido, sí, lo que Leo. decía, lo que decía Aristóteles, ¿no? Es lo que está más allá de lo material, de lo físico, y que es Ah, invisible a los ojos, evidentemente. Claro. Es decir, cuando hablamos de metafísica es el estudio del ser que claro, sostiene, del ser que todo lo sostiene, y que puede ser el ser como sustancia particular, del ser que es en sí mismo, del ser que es causado, bueno, ahí, y de de las distintas caras del ser. Este, el asunto es que, y depende también si es una filosofía aristotélica, si es una filosofía de los presocráticos, si es el ser Ajá, visto por Nietzsche o visto por Heidegger, es decir, o el mismo Hegel, ¿no? claro, El ser es lo que concibe la mente, no lo que existe fuera de lo real, o para el mismo Kant. Todo el recorrido del estudio del ser es toda la filosofía entera, ¿no? sí. Ahora, yo creo que lo interesante de, de esta poesía, que más que filosófica, yo diría que sí, es como utiliza la abstracción y la abstracción del lenguaje, es más como de alguna manera geométrica, utiliza la abstracción para expresar vivencias sobre todo existenciales y humanas, y también, por lo tanto, acercarse al misterio. Tiene como un respeto del misterio filosófico, religioso. Lo que pasa que él siempre, y tiene esa especie de recurso o esa especie de trampa
Trampa en el sentido que empieza de una manera y termina de otra, ¿no? Es decir, empieza con la pregunta y termina con la respuesta o al revés. Empieza con la pregunta, empieza con una respuesta y con una estrofa deliciosa y nos deja, termina el poema pata para arriba. Entonces yo lo que les propongo es que vamos a... Yo hice con las... muy rápidamente, porque honestamente lo hice muy rápidamente. Pero con la introducción que nos mandó, decir, perdón, con la versión, la antología que nos mandó Flor, que hay unas cuantas poesías, yo agregué algunas otras y encontré dos introducciones que siempre yo digo que debe haber un ángel para los que son de último momento, ¿viste? Porque hay gente que es de último, hay gente que prepara las cosas con tiempo, así. Yo soy de último momento y de último momento viene un duende y me ayuda. Entonces acá encontré dos introducciones que nos van a ayudar y nos van a hacer una clase suficientemente buena. Una es una introducción del mismo Juarros, que se las voy a proyectar un poquito, y otra, en realidad, es una introducción de un diario español que no termino de saber quién la escribió, pero también está bastante buena. Voy a empezar por un párrafo de la introducción del diario español, que voy a tratar de compartir. Y sobre todo quiero leerles el primer párrafo de este. Dice aquí, estamos bien con la... Vamos a Sí, poner más sí. grande. ¿Se lee bien? No, no, está bien, está bien. Sí. Porque no sé cuánto está. Está en No, 150. está bien, está bien. Dice, lo que a Roberto Juarros le marcó y le hizo poeta fue un columpio en el que se balanceaba de niño en la casita ferroviaria de Coronel Dorrego, la población argentina donde nació en 1925, en la que su padre era jefe de estación. Lo supo años más tarde, cuando visitó la ciudad y le dijeron que aquel árbol donde todavía estaba colgado el balancín siempre se había llamado Árbol del Cielo. No fue hasta 1958, cuando tenía 33 años, cuando publicó su primer poemario, Poesía Vertical, y desde entonces, hasta más allá de su muerte, publicó 2 postmortem, todos sus libros, 15 en total, se llamaron así Poesía Vertical. Porque la poesía experimenta una doble ley de gravedad, hacia abajo y hacia arriba. Bien. Como la maca. Aquel niño creció buscando mediante la poesía esa conexión sin distracciones, vertical, entre lo real y tangible y lo real e intangible, encontrando siempre el revés de las cosas, lo que no es tan bien. La más alta forma de verosimilitud, sin ley ni explicación, que actúa en nosotros por iluminación de otra zona de la realidad, es decir, la realidad total. Una realidad que solo atisbó de manera fugaz, iluminado por la creación poética. Una herramienta no sistemática con otra lógica,
que propicia el salto desde los límites de la sabiduría hacia el abismo ontológico supremo. Así donde no pueden llegar ni la ciencia, ni la filosofía, ni la religión tal como la conocemos. Bueno, ¿ven estos dos párrafos? Ahora lo voy a... Acá está, se los dejo un poquito ahí para que lo miren un poquito en silencio, ¿sí? Esperen, es demasiado. Uno quiere mejorar las cosas y... Esta imagen, ¿no es cierto? De la hamaca, ¿no? Del balancín. Sí, sí. De la hamaca colgada del árbol. El árbol del cielo. El árbol del cielo, ok. Más arriba hay Sí, una frase, arriba de este comentario, arriba del todo, que no la leíste, que es muy linda, más arriba. buscar las Más cosas donde no están para encontrarlas. Exacto. ¿Esa? Me Ok. gustó, me gustó. Después de vuelta, ¿no? Este niño que crece buscándole esa conexión, ¿no? Entre lo real, lo real tangible y lo irreal intangible, ¿no? Esa comunicación de lo visible y lo invisible. Mm. Esta conciencia, que en realidad toda realidad es como las dos caras de la luna, ¿no? La parte luminosa y la parte que no se ve, que nos sostiene, ¿no? Siempre en el revés de las cosas, es decir, lo que es y lo que no es. Como si hubiera constantemente otra realidad que nos va iluminando, que nos va sosteniendo. Y que él, a través de la creación poética, lo va viendo como algo, así, como quien se asoma a una cara más profunda del ser, o incluso también, cuando a veces dice, que ya dijo en las otras poesías, estamos suponiendo los otros 6 libros, ¿no? Cuando se apoya como ciego sobre la espalda de Dios, ¿se acuerdan? Y dice, seguimos leyendo esto. ¿Alguien quiere leer? Decía Juarros de su infancia. Dale, leo yo. Dale. Decía Juarros de su infancia, apuntando lo que sería su poesía. Mi niñez era pan anterior a la harina. Antes del poema ya estaba la poesía en su vida. Ella se nos impone, decía Juarros, sobre todo cuando se nos abren los sentidos y los pensamientos a la experiencia del mundo, en la infancia y en la juventud. Y ya estaba el poeta. Viví un alto grado de soledad positiva. Me seducía la creación, el arte, la meditación y la contemplación. En ningún caso Juarros careció de hermanos, primos, juegos, ni tampoco de cariño. Su introspección y su soledad fueron buscadas, deseadas, tranquilamente y sin pretenderlo. No se puede escribir por desahogo o prestigio. Llegaron los poemas. Juarros tuvo la fortuna de disfrutar de un contexto que propició y activó su ser creador en infancia y juventud. Pude experimentar la naturaleza, la tierra, la pampa, el campo abierto, los horizontes, el cielo, los árboles y la religión. La Iglesia Católica, sus plegarias y libros, su devoción y piedad. Ok. Ay, Ven no que... lo Déjalo un poquito ahí que lo quiero sacar una foto. Ahí va. Ahí va. Pero esta
esto es bueno porque nos asoma, todos en el fondo bebemos de la primera infancia, ¿no? Es así. Y, y entonces está bueno tratar de imaginar un poco su vida. Ahora, como somos gente así ya acostumbrada al pensamiento abstracto, vamos a leer un pedacito nomás, 2 o 3 párrafos, de el mismo Juarros hablando de su poesía. Y después vamos a jugar con su poesía, a ver qué nos sucede. Esperen que voy a... Acá. Dice, es probable que nos falte conciencia para calibrar la posible realidad o irrealidad de la poesía. Podemos sospechar que la realidad es una cuestión de conciencia o visión profunda, y que a mayor conciencia corresponde más realidad o menos realidad. Y nos es dado suponer que para una hipotética conciencia o visión total, no habría nada irreal, ni siquiera aquello que más lo parece. La poesía, sin embargo, da un paso más allá. Antes que nada, el poema se nos revela como invención y nos damos cuenta lo que el poema es también, descubrimiento de la realidad. Comprendemos entonces la esencia de la poesía. La realidad solo se descubre inventándola. La poesía es la visión activa, visión que crea lo que uno ve. La visión poética, vamos a leer un poquito más hasta el párrafo siguiente y comentamos. La visión poética es además visión verbal. No nace con posterioridad a otra visión. Ve con palabras. Primero hay un impulso, un estado de fluidez. La visión cobra forma, mientras brota el poema. No hay entonces, como a menudo se ha dicho, correspondencia o inadecuación de una forma verbal con respecto a una realidad preexistente. Ni puede hablarse, por lo tanto, de fidelidad o traición. La realidad nace aquí con la forma. Todo el resto, sentimientos, ideas, cultura, tradición, hechos, situación, son factores convergentes que colaboran en mayor o menor grado con el nacimiento de esa unidad de visión verbal y creadora que es el poema. Léanlo un poquito en silencio y lo comentamos, ¿sí? Porque me parece que es abstracto, pero es claro a la vez. Vicente, la última línea, Sí, tuvieron, sí, es, dime. unidad de visión verbal y creadora, que es el poeta o el poema. Que no, a ver, no lo veo ahí. Sí, sí, Poema. poema. Sí, porque había visto por arriba que decía, la poesía es la visión activa, visión que crea lo que uno ve. Exactamente. Eso lo dice en un poema que lo vamos a ver del libro séptimo. Es decir, el poder de la imaginación. Pero ven que
ya de entrada en la primera frase pone la cuestión, el problema, ¿no? Es probable que nos falte conciencia para calibrar la posible realidad o irrealidad de la poesía. Entonces, cuando Silvia dice yo no sé dónde estoy parada, o cuando cualquiera de nosotros dice no entendí, o yo estoy acostumbrado a mirarlo desde la razón y acá me está rompiendo la razón, o cuando, es decir, esta imagen, por eso me gusta la imagen del columpio, ¿no? Es decir, que uno va de un lado para el otro, que en la poesía a veces uno no sabe dónde afirmarse, ¿no? Por eso me gustó esta primera frase que dice, nos falta conciencia para calibrar la posible realidad o irrealidad de la poesía. A veces nos suena muy real y a veces nos suena muy irreal. Es decir, es... y entonces cuando quiere responder, ¿no es cierto? Dice, podemos sospechar que la realidad es una cuestión de conciencia o visión profunda o mayor conciencia, ¿no es cierto? Esta mayor conciencia, en un sentido, es más realidad, pero en otro sentido, como es más inasible, como es más invisible la realidad, como es más misteriosa, podría ser menos realidad porque es menos concreta. Entonces, en algún sentido, uno amplía el horizonte y se siente que las bases se hacen más profundas, y en otro sentido, como los elementos son menos, las seguridades son menos, bueno, pareciera que fuera menos realidad. El párrafo siguiente, Sí. Vicente, perdón, es muy importante. La poesía, sin embargo, da un paso más allá. Antes que nada, el poema se nos revela como invención y nos damos cuenta luego que el poema es también descubrimiento de la realidad. Comprendemos entonces la esencia de la poesía. La realidad solo se descubre inventándola. Me encantó. La poesía es la visión activa, visión que crea lo que uno ve. Exactamente. Porque dice, no es pura invención, es decir, el acento que pone en la poesía es justamente que la poesía es un texto poético y es una forma que con la imaginación crea la realidad. Y nosotros, cuando nos sumergimos antes de lo que nos parece, lo que nos sentimos, aunque somos protagonistas activos, tenemos que tratar de entrar en esa forma, en ese texto poético que tiene su propia realidad, su propia invención de la realidad. Pero que lo interesante es que descubre detrás la realidad como es, o sea, no es, a mí me gusta porque si bien es muy misteriosa y es muy amplia la mirada que transmite, es muy realista a la vez, es decir, contempla y acepta toda la realidad que nos sostiene. Y por eso después... Algo que vi, buscar el pájaro para encontrar a la rosa. Ah, ok. Claro. Y después entonces esta imagen, ¿no es cierto?, que es una visión verbal, o es una visión de palabras, ¿no? Es decir, tiene una forma propia, ¿no? Y por lo tanto, si tiene una forma propia, esto se opondría, si fuera una poesía de fin, justamente, de fin del siglo XIX, ¿no es cierto? Es decir, donde la pintura antes del impresionismo tenía que imitar la realidad, con el impresionismo es el primer movimiento que como que deforma la realidad a partir de la percepción y a partir de la descomposición de la luz. Y así, y tiene, acá justamente tiene y después viene todo el derrotero de las vanguardias que siguieron, es decir, la forma artística, la forma poética, reemplaza la realidad, aunque también en profundidad la descubre, porque la describe en una mayor profundidad.
pero tiene autonomía en sí misma, ¿no es cierto? Lo que está queriendo decir en esto es una visión verbal, es que la poesía es una forma autónoma en sí misma. Leo algún párrafo más y vamos a la poesía, porque veo que no nos está disgustando demasiado. No. Vivo el poema como una explosión de ser por debajo del lenguaje. Descubro aquí 4 elementos básicos: explosión, ser, lenguaje y debajo. Podríamos acercarnos a ellos diciendo lo anterior de otro modo. El poema es la expansión abrupta de una realidad fundamental que se genera a través de las posibilidades subyacentes de la expresión verbal, y no solo por medio de su capacidad significativa inmediata. Partiendo de aquí, o tal vez llegando, he sentido la flacidez y la blandura de gran parte de la poesía. He buscado en concreto, entonces, una poesía más concreta en su esencia, con peso propio, sólida, vertical. Creo que el problema no consiste en variar los temas, sino en una cuestión de tono, de actitud interior, de configuración simbólica, manejo del lenguaje. Tono, una expresión decidida naturalmente de fondo, rotunda y hasta a veces cortante, aunque se hable de lo más escondido. Actitud interior, vivir las propias visiones con radical consistencia, sin cálculos ni temores, prolongando la vida interior hasta sus últimas consecuencias, hasta que adentro y afuera no se diferencien en una contemplación casi religiosa de la dinámica profunda de las formas. Configuración simbólica, potencia íntegra de la imagen, entendiendo por tal no sólo la de raíz sensible, sino también la fundada sobre los giros más penetrantes y originales del pensamiento, evitando rigurosamente lo difuso, con confianza plena en la vigencia de una estructura poética propia de los últimos alcances de la inteligencia, con la convicción de que sentir y pensar no son cosas distintas, con una fidelidad de base al desarrollo particular de cada núcleo poético y una vivencia o experiencia integral del poema como un organismo unitario. Está buenísimo. Tono, actitud interior, configuración simbólica. Vicente, ¿lo vas a pasar esto? Me da miedo pedírtelo. Claro que sí. Está Sí, buenísimo. aparte, si fue medio milagroso, si lo encontré hace media hora. Buenísimo. ¿Para qué les voy a mentir diciendo una cosa por otra? No, Y no tiene sentido. Muy no tiene. bueno estos 4 puntos. Muy bueno. Entonces, bien. Bien lo que dice acá, los 4 elementos básicos: explosión, ser y lenguaje, ¿no es cierto? Como el poema como expansión abrupta de la realidad, que se genera a través de posibilidades subyacentes, y no solo por medio de su capacidad significativa inmediata, ¿no es cierto?, sino partiendo de un lado, tal vez llegando, y después los 4 elementos, ¿no? El tono, que es un poco lo que refleja enseguida cuando uno lee a Juarros, hay un tono envolvente, como una especie de, yo diría, hay un tono afectivo, hay como una afectividad en su poesía que a uno lo seduce y lo atrapa, porque no es leer a Bukowski que te echa patadas. Es decir, porque está enojadísimo con todo y su tono justamente es contarnos
lo horrible y que es todo y que él le encuentra la belleza ahí. No. Hay una poesía que se refiere a la ternura, muy Por eso linda. tiene un tono así, envolvente, aunque lo que esté diciendo sea fuerte y sea pura pregunta, o sea que en realidad no nos resuelva ninguna respuesta, o su respuesta sea limitada. Y después la convicción, la actitud interior, habría que unirlo a lo que él dice de convicción interior, ¿no? Es decir, porque Claro. dice vivir las propias visiones con radical consistencia. Es decir, en el fondo es la gratuidad, ¿no es cierto?, para comunicar lo que quiere comunicar y poder llevarlo hasta las últimas consecuencias. Lo de adentro y lo de afuera que no se diferencien. Esto está bueno porque a mí me hace acordar mucho a Rilke, esta capacidad de este paseo de la vida y de la muerte, de lo visible y lo invisible, de los ángeles a, a lo concreto. Pero dice acá, cuando habla de configuración simbólica y potencia de la imagen, claro, a veces nosotros pensamos y muchos poetas creen que cuando escriben 2 o 3 palabras abstractas, están diciendo ya la poesía y ya está la poesía. Y en realidad la poesía se completa cuando hay una verdadera configuración simbólica, cuando la imagen tiene la fuerza sensible e invisible a la vez de mostrarte el original de un lugar, que no es solamente una imagen sensible, sino que hasta puede ser el original de un lenguaje, de un pensamiento. Claro, porque esa es la característica del símbolo, representar lo que no se ve. Exactamente. Muchas gracias, Leo. Y entonces, leo este último párrafo y vamos a las poesías. Dice, manejo del lenguaje, concisión, desnudez, concentración, renuncia a lo decorativo y retórico, con una especie de animismo verbal. Reconocimiento de la vibración, el temple, la conducta, el ánimo de cada palabra, y un plasticismo figurativo despierto en los sucesivos esbozos de algo así como una despojada y tal vez inalcanzable parábola del espíritu. Bueno. Me apasiona la fuerte humanidad de una búsqueda de esta clase, su desafío a las normas y los estereotipos, la densidad del nivel donde se gesta la lucha por la expresión, la intensidad del buceo en las zonas más olvidadas y sin embargo más vivas de lo real, las simbiosis profundas de todas las proyecciones simbolizadoras, la paradójica complementariedad y la hasta sincronicidad de lo espontáneo, lo reflexivo, lo dicho y lo no dicho, la victoria y el fracaso, lo esperado y lo inesperado, lo posible y lo imposible, lo uno y lo otro. Sí, siempre Bueno, los extremos, sí. hasta aquí llegamos. Esta parte que la última parte quedará para ustedes que la lean después. ¿Puedo decir algo? ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Sí, señora. Es que yo estoy pensando justamente que esta es la confesión de un verdadero artista, Sí. porque el artista es el que va a buscar lo indescifrable, no lo visto y conocido, sino lo que no se ve, lo que no es tangible, lo que es inteligible. Y cada uno lo hace con sus propias herramientas, ¿no? El pintor con su pintura, el músico con los sonidos y el poeta con la palabra, ¿no? Uh-huh. Me Exactamente. encantó. La hemos perdido a Luisa, pero se habrá tenido que ir. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a compartir entonces ahora
la selección de poemas que yo hice del séptimo, que seguramente ustedes habrán podido leer, porque estaba en la antología que les mandó Flor, Sí. porque Flor dice, ahí les mandé todo, Juarros, y no, es una antología maravillosa, pero que tiene poquitos poemas. Todo lo que tú nos habías mandado. Como ¿Eh? si mandó Todo lo que tú los nos habías 14, mandado. Sí, no, ya, sí, del lo que 1 digo, al 14. Lo que tú habías mandado al principio. sí, yo la había mandado esa antología total, Sí. sí. Después igual uno, si tiene paciencia, va buscando verso por verso y se van encontrando las poesías, pero es Esta, Bueno, lo que pasa, esta introducción es muy importante. sí, yo les voy a mandar las dos introducciones. Vamos a lo que podemos hacer es vamos a ir leyendo la mayor cantidad de poesías que podamos. Bueno, igual no son tantas. Leo la primera. Usar la propia mano como almohada. El cielo lo hace con sus nubes, la tierra con sus terrones, y el árbol cae con su propio follaje. Solo así puede escucharse la canción sin distancia, la canción que no entra en el oído, porque está en el oído la única canción que no se repite. Todo hombre necesita una canción intraducible. A mí me encantó usar la propia mano como almohada. Sí, El sí, cielo lo hace con Cielo sus con nubes. las nubes, sí, qué hermoso. sí. Sí. Solo así puede escucharse la canción sin distancia, la canción que no entra en el oído, porque está en el oído, la única canción que no se repite. A mí me hace acordar y me da confianza, ¿no? Saber que en realidad las cosas más importantes de la vida y la presencia invisible de Dios en nuestra vida, Él está, aunque nosotros no lo vemos ni lo sentimos, ¿no? Entonces esa canción sin distancia, que no entra en el oído porque está en el oído, bueno, me hace acordar al Dios escondido, más escondido de nosotros mismos que dice San Juan de la Cruz. Y el final, todo hombre necesita una canción intraducible. Claro, igual me uno a lo... Volvió Luisa, ¿no? No se la ve. Sí, volvió. Sí, volvió. Porque lo que decía Luisa al principio, ¿no? Perdón, Luis, Vicente. sí, Vicente, ¿qué decía arriba de todo? Que lo estoy tratando de buscar como un título. Arriba el que... arriba de la poesía. Poesía Ah, vertical. selección. No, lo que pasa es que, miren, se los voy a mandar ya creo que al WhatsApp los mandé. Se los voy a mandar ya al WhatsApp. Mandaste todo al WhatsApp. Ahora, Mandaste toda la poesía vertical. sí, no, pero no les mandé, ahora les voy a mandar, porque así lo tienen, y les voy a mandar estas 4 paginitas. Se los mando al WhatsApp. Porque entonces, a ver si se... Son los que...
No, sí, pero yo lo que hice fue este, agregar algunos que fui encontrando además a los poemas que, que están en antología. Ahí lo acabo de mandar al WhatsApp. Ya llegó. Entonces, Usarla. podemos hacer así una, Ok. así como yo leí el primero, bueno, así, Fernando, vos agarrá el segundo para que lo leas en un ratito, el tercero Flor, el cuarto Magdalena, el 5 Graciela y el 8 Luisa. Pero tienen otros números, ¿no? Claro, hay más agregados acá. Claro, los que mandó Flor son otros. No están seleccionados los de Flor. No, El, no, no, el no. 1 pasa al No, 5. son los mismos números, solo que yo le fui echando otros números nuevos, porque yo le agregué más poemas. Claro. ¿Ok? Por eso traten de agarrarse a este documento que les mandé recién. Que es Ah, pero no puedo porque lo tengo en el celular. Yo había elegido El hombre siempre el constructor de una cárcel, que tiene número 42, que es precioso. Pero bueno. no puedo verlo desde el celular porque me desconecto y anda bastante mal mi conexión. Yo Ajá, bueno. había elegido el 94. Bueno, pero todavía no llegamos. Entonces, por ahora, después cuando lleguemos lo leemos, así vamos por orden. ¿Me, me dijiste el 5? Entonces, No, el 5 yo, ¿no? El 5 era yo, me sí. parece. ¿Y cuál tengo? ¿El 4? No sé cuál tengo. Empecemos de vuelta. ¿Quién tenía el 2? 2 yo. Está bien. ¿Quién tenía el 2. 3? Flor. Yo. ¿Quién tenía el 4? Lo tomo yo. Vos, Magdalena. Yo no El tengo 5, ninguno, ¿eh? El Esperá. 5 yo. El 5 vos. Ok. El 8 vos, Silvia. Bueno, Y me queda Flor, que se fue. No, yo estoy aquí. ¿Dónde? Ah, Yo tengo ¿por el qué no? 3. Muy bien. Bueno, léanlo un segundito y ahora ya los vamos compartiendo. Ya ven. Antes el poema se quiebra. El poema se quiebra para que el amor reconozca en su propia sustancia la unidad de lo múltiple. Bueno, como el quebrarse es para que entre el sol, digamos, es una manera de esas paradojas que hablábamos de Juarros, ¿no? Ujú. Me encantó, me encantó. Sí, pero aparte tiene mucho que ver con la experiencia justamente de la dispersión y de la unidad, de la desintegración y de sentirnos en pedazos desencontrados y en pedazos dispersos y en pedazos que no se pueden unir y la vocación a la unidad que tenemos desde adentro. Y él mismo lo menciona cuando habla de la sustancia de la unidad que da la sustancia del amor. Me encantó cómo esto se puede, la vergüenza de amar solo lo múltiple, ¿no? Y sin embargo, ese momento así tan, porque es un momento desgarrador, el estar perdido en una dispersión de realidades sin sentido. Es como un momento desgarrador de la propia vida, es como un momento de desentrañamiento, de sentirse extraño, es decir,
de sentirse extraño en cualquier lugar, cuando uno tiene esa experiencia de dispersión. Y encontrar la unidad en sí mismo y la unidad en el amor, de la sustancia del amor, bueno, es maravilloso. Igual tenemos que ser honestos. Esta es la interpretación que nosotros le damos al pobre Juan Ros. Él es bastante positivo y creo que estaría un poco contento, pero también diría, ustedes están diciendo cualquier cosa. Y bueno, no hay que No es cualquier podríamos, cosa. Es lo que podríamos ser humildes y decir si tenés razón. Vicente, que yo los escucho porque los veo tan sabios a todos. Y estoy tomando nota. Y creo que es lo que dicen ustedes. Por favor, no me desilusionen. No, está bien. Yo lo que digo es como si se resucitara el poeta y de pronto estuviera acá sentado con nosotros y que nos, bueno, No, me las cosas que encanta, me diría. encanta escucharlos. Hoy me encanta escucharlos. Vamos a un poema que lo quise poner porque habla de la campana. Nada más Ay, que ese eso. me tocó a mí. Dale. Ese me gustó. Pero es que como Luisa no lo tiene, vamos a Ah, proyectar. bueno. Un segundito. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí. Me pasé. Acá, ahí empieza ahí. Dale. Desde debajo de todo brota la voz de una campana. No sirve para llamar al templo, ni para anunciar la primavera, ni para acompañar a un muerto. Solo sirve para sonar, como lo haría un hombre con los ojos abiertos. Si fuera una campana, solo sirve para rodear a los pájaros perdidos con un aire más sonoro. Solo sirve para que dure el canto que no va a ninguna parte. Una simple campana que suena desde abajo, como un movimiento natural, sin que nadie la agite, sin que nadie la oiga, como si el fondo de todo no fuera otra cosa que el desinteresado tañer de una campana. Ok. Yo pensaba que podía ser algo que en el interior de una persona suena, ¿no? Y que aparece así de golpe sin prestarle, ni que haya ningún objeto afuera que lo provoque. Pero sin embargo suena y a veces todo el día queda dentro de uno sonando. Como situación. ¿Sí? Sí, yo pensaba, a mí me hizo pensar mucho en la gratuidad, es decir, en la gratuidad de la campana, de las cosas que son porque son, y no son para algo. En en nuestra cultura tan pragmática, que lo que no es para algo no sirve, no tiene sentido y no vale la pena entonces poner atención. Me parece maravilloso de pensar en la campana. Y no solo en la campana cuando llama a la iglesia o molesta a los vecinos, porque es un símbolo hoy ambivalente. Si, en cualquier iglesia del templo, a las 10:30, a las 9:30 de la mañana suena campana, hay una cantidad de gente contenta y un montón de gente muy descontenta. Es decir, porque los despertó. Pero más allá de esa apropiación que cada uno pueda hacerle a la practicidad, sencillamente solo sirve para rodear a los pájaros perdidos con un aire Ay, más sonoro. eso me encantó. Solo sirve para que dure el canto que no va a ninguna parte. Es decir, en el fondo es la generosidad de ser sí mismo y no importa para quién. Es porque es porque está. Y punto. Porque está, exactamente. Por eso digo, para mí es el tema de la gratuidad. Que nadie Vicente, la... pero fíjate, Sí, es muy lindo, Vicente, lo que decís. Es muy lindo lo de solo Sí, sirve para rodear a los pájaros perdidos. Muy,
Muy lindo la sensación de la gratuidad, ¿no? Que muchas veces la podemos ver en un montón de cosas y no, y cómo en esta sociedad tan consumista, cómo nos llaman la atención. Por eso el final es muy lindo, como si el fondo de todo Sí. no fuera otra cosa que el desinteresado tañer de una campana. Pero fíjate, a mí me dice los dos primeros versos. Desde debajo de todo brota la voz de una campana. Es como si Ajá. fuera la voz espiritual que tienen todas las cosas. Sí. A mí me Es parece también eso. el sonido no tangible de las cosas. Claro. ¿Puedo comentar algo, Vicente? ¿O robo Obvio, tiempo? obvio, obvio. En el coro de la Lucila de la iglesia cantamos la campana, y comenta que la campana suena a la mañana para despertarnos y empecemos a vivir, y a la tarde para el reposo. Es más, muy poética la letra, pero la campana sirve. Sí. Okay. Muy bien, vamos con la 9. ¿Alguien la tenía? Luis, no. ¿Quién era? Bueno, Luisa, ¿estás o no estás? El cartelito está. El cartelito está y debe estar mutada. Mm. Bueno, la leo yo. A Luisa. ¿Eh? No, que yo no tengo ni el cartelito de Luisa. Sí, Si está, de pronto ahí. sale, de Está. pronto se pone. Sí, está. Bueno, entonces se las voy a leer yo. Porque está. La verdad que estas poesías no tienen desperdicio. No. Toda palabra llama a otras palabras. Toda palabra es un imán verbal, un polo de atracción variable, que inaugura siempre nuevas constelaciones. Una palabra es todo el lenguaje, pero es también la fundación de todas las transgresiones del lenguaje, la base donde se afirma siempre un antilenguaje. Una palabra es todavía el hombre, dos palabras son ya el abismo. Una palabra puede abrir una puerta, dos palabras la borran. Hay Es que fuerte, cuidar. No dice. es fuerte, porque en realidad está diciendo las palabras son peligrosas. Bueno, razón tiene. Es cierto. Claro. No ¿No? miente. Sí, es decir, puede ser. Por eso a mí me gusta, porque esto no es una poesía romántica, esto es una poesía existencial, objetivista, cruda y a la vez muy amigable. Es decir, Perdón lo que voy a decir, mucha literatura hay, es decir, mucha palabra y mucho sentido literario de expresión, ¿no? A través de las letras. exactamente, exactamente. Bueno, seguimos. Aquí que el 14 lo puse porque me encantó. Qué bello. He reemplazado la fe por la imaginación. Hay mundo que solo puedo imaginar no existiendo. Hay seres que no puedo imaginar no existiendo. Hay cosas que existen para siempre, porque yo las imagino. La creación es un acto de imaginación, más allá de la fe. He recuperado entonces la acción original, la creencia original. Me gustó mucho por esto de la creación es un acto de imaginación. Y que de alguna manera todo acto verdaderamente creativo y fecundo es una acción original, Más allá de la fe. más allá de la fe. Es decir,
más allá en este sentido humano, ¿no? Más allá de la confianza Sí. que uno se tenga o que los demás lo tengan. Es algo por sí mismo. Nosotros a veces nos autolimitamos por esa falta de confianza que sentimos de los demás o que esa falta de confianza que sentimos de nosotros mismos. Sí. ¿Quién lee la 16? Es cortita. ¿Puedo leerla? Dale. ¿Es la poesía un pretexto de la locura? ¿O es la locura un pretexto de la poesía? ¿O las dos son un pretexto de otra cosa excesivamente justa y que no puede hablar? Se la dedica a alguien, aparentemente, a Elkin Restrepo, ¿no? Sí. O no sé, aparentemente. Me parece muy bueno esta reflexión, ¿no? Sí, sí, Como sí. el borderline de la poesía, ¿no? Sí. Vamos a aprovechar para leer otro poquito de Juan Ros y terminamos de leer la introducción esta de Juan Ros, que después, por supuesto, Magdalena se la vamos a mandar. Gracias, Vicente. Creo que habíamos leído hasta Los 4 pasos. sí, pero no es este, me parece que me he confundido. Ahora sí. Espera. Vamos a ver. Ahora sí. En el 5. Empecemos por acá. Me subyuga el amor que se funda y sustancia en estos espacios vivos y la libertad radical de ese amor, que ya no hace distingos entre expresarse y comunicarse, entre soledad y compañía, entre ausencia y presencia, entre voz y silencio, entre amar y pensar, entre todo y algo. La palabra transfigurada de un hombre solitario puede recoger allí, por abajo, el gesto misterioso y absurdamente magnífico de la humanidad. La poesía puede entonces proyectar ese gesto y abolir en un acto de amor la distancia entre el hombre y los objetos, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la muerte. Más que un vacío, esas distancias son el músculo al que es posible dar vida con el nervio de la visión creadora, con el tatuaje inusitado de la palabra en función y explosión de ser para mover así al mundo. La realidad está donde queremos que esté, donde somos capaces de engendrar una forma. En el corazón de mi poesía está la creencia en que el pensamiento es más concreto que todo el resto de la materia del mundo. Por eso, en el corazón de mi poesía hay también un rostro. Toda vida es solo un amago, el anuncio o comienzo de un gesto. También la poesía es un amago, pero además permanece como si fuera algo más. El hombre y su lenguaje empujando implacablemente sus límites, desvestidos de todo cuanto no sea límite, desvistiéndose de aquello que ahora lo es. Suprema afirmación. Es también lo más cercano a la suprema negación. La grandeza concreta de la poesía, como la de la vida, consiste en no estar hecha. Un salto siempre más allá. El salto que nos hace posibles desde dentro,
toda obra es un fracaso, pero creo haber buscado algo distinto. Y esa búsqueda desde adentro o afuera no es un fracaso. Ahí se los pongo ahora un poquito más arriba para que lo lean en silencio y se los voy a mandar al celular. Así rescatamos alguna frase de este texto que me parece bien importante. Ahí les mandé la introducción. ¿Qué quisieran rescatar de este párrafo que hemos leído? Frases que quisieran rescatar. Más que comentarios, frases. A mí me sorprendió el primero, me sorprendió. Después los demás también rescato, pero me gustó. O sea, rescatar una frase. Me subyuga el amor que se funda y sustancia en estos espacios vivos y la libertad radical de ese amor. Eso me encantó. Que ya no hace distingos entre expresarse y comunicarse, entre soledad y compañía, entre ausencia y presencia, entre voz y silencio, entre amar y pensar, entre todo y algo. Me encantó. Realmente Ok. todas las frases son atrapantes, ¿no? Todas las frases son muy buenas. Todas. Sí, sí. A ver, Fernando, elegí Pero a mí otra. la que me gustó es la que dice, la poesía puede entonces proyectar Ay, ese a mí gesto también. y abolir en un acto de amor la distancia entre el hombre y los objetos, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la muerte. Le faltó entre el hombre y la mujer. Bueno, a lo mejor le El gustaban los nombre hombres. genérico. Bueno, No, pero tenía es una un esposa que genérico. la amaban entrañablemente. Hombre abarca todos Claro, exacto. los sexos. A mí me gusta toda vida es solo un amago, el anuncio o el comienzo de un gesto. También la poesía es un amago, pero su ademán permanece, como si fuera algo más. Eso me encantó. El hombre sin amor. Perfecto. A mí me gustó la que continúa lo que dijo Fernando. Más que un vacío, esas distancias son el músculo al que es posible dar vida con el nervio de la visión creadora. El vacío también me hace acordar al tronco quebrado, o sea, cómo por esos lugares entra la creación. O a la cantera inexistente de donde el viento se pasea Claro. y suscita una Sí, música nueva. sí. Sí. A mí me gustó, la realidad está donde queremos que esté. Ay, También justamente. me gusta. Yo pensé la misma frase, la realidad está donde queremos que esté, porque Pero qué supone que hermoso estuvo. el creador es el ser humano, a Claro. semejanza de Dios, ¿no? El corazón de mi poesía, en el corazón de mi poesía está la creencia en que el pensamiento es más concreto que todo el resto de la materia del mundo. ¿Qué tal eso, eh? Oh. Está bueno, Estelar. está bueno. Es genial. Yo me pregunto, digamos, ¿poeta se nace o se hace? Ha nacido con una cierta inclinación y, por supuesto, vocación. Después se formó, por supuesto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay ahora niños que puedan ser poetas en el futuro? Realmente no sé si el entorno para la poesía existe en este momento. No sé, es una cosa que se me ocurre ahora en este momento por
por, digamos, la genialidad de este Hermoso. hombre. No sé si se verá en algún chico de esta generación actual, ¿no? Que con tanta tecnología, con padres distintos, El no sé. ciclo Sí. de las Me da la cosas sensación eficaces. Yo creo que es innata, ¿eh? Está que es presente. innata. Es 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 innata. talento, innata, es talento, y es talento. está presente en el contacto con la naturaleza, está presente en la vida, sí, está. El Se nace asunto, con esa predisposición. en el caso de igual de Juarros, se nace y se lo transpiró, Forma. porque él Mm. se dedicó a hacer toda su vida a ser un sencillo bibliotecario e importante bibliotecario de la UBA, que después se fue a estudiar a, a Francia, a la Sorbonne, un bibliotecología, y vuelve, fue durante 15 años, es decir, encargado de la biblioteca. Y o sea que él es típico, claro, como escritores que con una vida sencilla, me parece, en el sentido de alguien, de un trabajador, sin, sin tanto prestigio notorio, ¿no es cierto? Es decir, si hay una tarea bastante anónima y bastante poco tenida en cuenta, importante, es la del bibliotecario, ¿no es cierto? Como diciendo, no es, Sí, no, sí. Sí, tiene, pero no Vicente, tiene el pero brillo. Y sin Claro. embargo, mirá todo lo que acumuló en su propia vida para poder regalarnos este universo propio en Mm. poesía. Es un universo propio. Cultivó, pero, cultivó su talento. Claro. pero, pero yo coincido un poco con Fernando en este sentido, o sea, igual sigue habiendo mucha gente que recurre a la naturaleza para los chicos, pero lo que dice también Juan Ros cuando habla del pan es anterior a la harina, me parece que él recuerda ese momento de infancia, esa conexión que tenía como anterior a todo Sí. lo que él escribió. Yo lo veo también como que eso fue una nutrición para él. Y creo que en la generalidad el tema de la tecnología está invadiendo a veces mucho a los niños y los Claro. aleja. Yo entiendo lo que dice Fernando. Por supuesto, también conozco muchísima gente que al contrario, o sea, está buscando volver a todo ese mundo más de contacto, ¿no? Con la Claro. naturaleza pero Claro. bueno. Lo que pasa es que lo que le agrega estos grandes poetas es el contacto con la naturaleza, pero es el contacto con la palabra y con la Claro. palabra, con la historia de la humanidad y esa Claro. conciencia de cómo como hombres y mujeres le agregamos con nuestro propio Claro. mundo interior, es lo que decía Rilke en la segunda elegía, ¿no? Las primaveras necesitaban la palabra poeta, ¿no? Es decirle, es que las primaveras estaban esperando que una voz interior las proclame, ¿no? Este, vamos a leer los poemas antes que se nos vaya el tiempo. A mí me parecía que el pan anterior a la harina era que ya él tenía la vocación dentro antes que la palabra y que ser poeta. El pan es anterior, Claro. O sea, se nace y después se se hace. nace, me parece como que se nace. Claro. Muy bien. Vamos a leer acá este es el 54, pero antes leamos el 42, que yo me ahogó con tanta cárcel, por eso no lo puse, pero vamos a leerlo porque 42 no está. lo había elegido la misma. Yo había eh, elegido el 94, está más bueno, adelante. sí, lo había elegido Luisa. Ah, bueno, Luisa, ¿se fue o no se fue? está. Está, pero está callada. Bueno, vamos a buscarlo en otro lado, el 42. Sí, 42. ¿Lo tenés, Luisa?
Vamos a buscar, a ver. A ver si... yo no sé por qué... posasistente. Acá llegamos. ¿En qué página está la 42? Debe ser como la página 80. Se me va a cortar, Vicente, si empiezo ¿Cómo? porque es pésima hoy que tengo la... Es hermoso. El de Dale, la... dale, Es empezá. hermoso este 42, pero se va a cortar. Dale, dale. El hombre es siempre el constructor de una cárcel. ¿Me oyen? Sí. Sí, Dale, dale. Hola. Sí, Sí. dale. El hombre es siempre el constructor de una cárcel. Y se conoce a un hombre hasta saber qué cárcel, algunas veces es solo la propia, pero sí también la de otros. Y no le basta construir la prisión, aporta también el carcelero. Lo único que el hombre no pone es el material para hacer la prisión, porque sobra en todas partes. ¿Para que no pone el combustible para el incendio? Porque si todo expresidiario vuelve a su prisión o inaugura otra, a veces es también la historia de quemarse al incendiar la mayor de las prisiones, o ni siquiera la mayor, la que estaba en el límite. Es curioso cómo nos resulta más fácil descubrir las cárceles ajenas, los carceleros ajenos, que descubrir cuál es nuestra propia cárcel y cómo la fuimos construyendo nosotros a través de la vida, que son Ajá. nuestras limitaciones. No sé qué piensan de este tema. ¿Dónde está esa? No la tenemos, ¿no? Sí, En está lo que mandó Flor, en la la antología, selección de Flor, en número la 42. antología 42. esencial del libro séptimo, ¿no? Página 84. Página Sí, de la 84. séptima, sí. Página 84. El hombre siempre es constructor de una cárcel y no se conoce a un hombre hasta saber qué cárcel ha construido. Eso es tremendo. Sí. Algunas veces parece solo la propia, pero siempre es también la de otros. No le baste con construir la prisión, aporta también el carcelero. Lo único que el hombre no pone es el material para hacer la prisión porque sobra en todas partes. Pero hay otra cosa que no sabemos quién la pone, el combustible para el incendio. Porque si todo hombre es la historia de sus cárceles, la lamentable historia de un expresidiario que vuelve a su prisión e inaugura otra, a veces es también la historia de quemarse al incendiar la mayoría de sus prisiones, o ni siquiera la mayor, la que estaba en el límite. ¡Wow! Es una síntesis de la personalidad esto. Y cómo el hombre se autolimita solo y a su... Claro, con Sí, otro nombre, sin llamarlo cárcel, todos estamos encerrados en algo. claro, estamos encerrados en nuestra propia limitación. Claro. y esa No, es claro. la cárcel, Pero- esa, la limitación.
Pero, y a la vez tenemos la posibilidad de eso, de encerrarnos, de aislarnos nosotros y de encerrarnos unos a otros, ¿no? Es decir, es un poco la contracara de esta vocación a la unidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Es tremendo. Vamos con la 54, que es así, está copiada. Sí. Aquí la próxima. Sí. A mí también es medio tristona, pero me parece que esa expresión a mí me hizo acordar a Eliot, de Hollow Man, los hombres huecos, ¿viste? Porque el ser plano me hizo acordar a los hombres huecos. Sí. La ventaja de los hombres planos es que pueden vivir en casas planas y pensar pensamientos planos, que caben entre las hojas de los libros. No necesitan pasos en la noche ni ramas en los árboles. No necesitan muchas habitaciones, ni templos, ni caricias, ni candados. Los hombres planos tapan las miradas con tapones de corcho y en sus casas no puede entrar la muerte porque no encuentra espacio. Los hombres planos siempre nos despistan, aunque no tengan sombra. La luna les va tejiendo corazones y el tiempo les va tejiendo resultados. Si le falta un candil, siempre arde alguna vela. Si le falta la voz, el viento los disfraza. Y les basta un perfil para ubicarse, mientras llega su noche sin relieves. Es tremendamente maravilloso. Muy bien. Quiere decir, perdón, ¿cómo se puede interpretar? ¿Que es una ventaja ser plano? No, todo lo contrario. No, no. Es el hombre desencontrado de sí mismo y desencontrado de los demás. Claro, por eso, pero al principio lo plantea como una ventaja. Ventaja en el sentido de que no se problematiza, no busca el ser, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué no definimos qué es un hombre plano? Y es el que no es vertical, el que no llega al más allá. Digo yo, no sé. O el que no tiene consistencia, ¿no? Claro. Yo me imagino perfiles a veces de personas que claro, que por su propia historia y por su propia situación no tienen la costumbre de habitarse a sí mismos y entonces piensan que su vida es tan plana, como diciendo, tan aburrida, tan sin sentido que nada. No lo han buscado, claro. Sería como el hombre hueco. Claro. O el hombre mediocre. Claro, como dijo José Es un Ingeniero. texto de José Ingenieros, ¿no? Sí, José Ingeniero lo definió muy bien. Sí. Vamos a leer el 64. ¿Quién quiere leerlo? El 94 lo vamos a leer. Sí, el 64. Sí, ya sé. Yo espero el otro. ¿Lo leo? Dale. El decidido abandono con que yo me sueño no ha medido los árboles, ni calzado los ríos, pero sabe su sombra y su corriente. El obstinado empeño con que yo te sueño no ha contado los pasos ni ha partido los días, pero sabe tu senda y tus cansancios. El congregado gesto con que sueño, la cuota irremediable de mis miedos, sabe que el sueño suficiente de una cosa es su único nombre verdadero. Ese final es maravilloso. Sabe que el sueño suficiente de una cosa, fíjate qué capacidad de objetivar la propia vida en una cosa. Sí. Eso de hacer la poesía más objetiva, en realidad, aunque parezcas desde un sentido ser más frío, en realidad es darle más consistencia y que trascienda, porque está llena de corazón y de vida. Lo que pasa es que está despegada del sujeto que la crea.
lo resume al final Ajá. en una frase. Vamos con el 92. Vicente, ¿esta es tu selección? Sí. Ah, porque como tiene la tapa del libro de Juarros. No, es decir, le fui sacando y algunos no, le fui agregando. Es la tapa del juicio y le fui Está bien. sacando algunos, no sacando, agregando algunos otros. Está bien. Dale, Graciela, lee el 92. Las cosas nos imitan. Un papel arrastrado por el viento reproduce los tropezones del hombre. Los ruidos aprenden a hablar como nosotros. La ropa adquiere nuestra forma. Las cosas nos imitan, pero al final nosotros imitaremos a las cosas. Este tiene su trampa, pero está muy bueno. Qué extraño, no lo capto mucho. Las cosas nos imitan. Y es el diálogo, ¿no? ¿O será que entre la realidad y nosotros, entre las cosas y nosotros, entre lo que sucede y nosotros? Es una figura de Dalí. Vamos con el 94, Magdalena Serrano, lee. No hay regreso, pero existen algunos movimientos que se parecen al regreso, como el relámpago a la luz. Es como si fueran formas físicas del recuerdo. Ay, espera que se me van las imágenes. Lo voy a leer de mi página. No hay regreso, pero existen algunos movimientos que se parecen al regreso, como el relámpago a la luz. Es como si fueran formas físicas del recuerdo, un rostro que vuelve a formarse entre las manos, un paisaje hundido que se reinstala en la retina, tratar de medir de nuevo la distancia que nos separa de la tierra, volver a comprobar que los pájaros nos siguen vigilando. No hay regreso. Sin embargo, todo es una invertida expectativa que crece hacia atrás. A mí me llegó muy esperanzador el que, si bien no hay regreso, el tener identificados momentos de nuestra vida, situaciones, personas, es muy importante porque, sin embargo, todo es una invertida expectativa que crece hacia atrás. Me gustó. A mí me hace acordar al soneto famoso de Rilke, donde dice: adelántate a toda despedida y mándalas atrás como si ya las hubieras vivido largo tiempo antes. Entonces, como que... Vuelve a vivir. Claro, es decir, se adelanta a lo que teme hacia adelante y lo manda hacia atrás como si ya lo hubiera vivido. Entonces dice, vas a pasar el invierno más temido y vas a llegar al momento de la paz para siempre, ¿no? Es decir, pero bueno, llegamos, son 12:30, demos un minuto para dos palabras para decir qué nos pasó en estas 2 horas y nos fuimos. Luisa. Desapareció. Sí, Dinos. primero pido perdón porque estuvo la parte técnica. Bueno, rescato algunos versos que fui copiando. Todo hombre necesita una canción intraducible, un misterio cuyo mayor misterio sea la claridad, trasplantar los recuerdos de un hombre a otros hombres,
el poema se quiebra para que el sol regrese. Me parece hermoso, hermoso. Cada vez me gusta más este Juan Ros. Ay, qué linda. Hay que leerlo muchas veces, saborearlo. Ajá. Sigamos, Fernando. Me encantó Juan Ros. Aparte, no, digamos, no sé mucho de literatura, nada, pero me entero que Juan Ros nació cerca de donde yo los primeros 10 años de mi vida veraneé, que es Monte Hermoso, que es una ciudad cerca del Coronel Dorrego y de Bahía Blanca. Y mi abuelo, italiano, ferroviario, era jefe de los ferroviarios de un lugar cerquita de Bahía Blanca, que es Nueva Roma. Así que me gustó mucho Juan Ros, pero me impactó en mi infancia por mi historia, realmente que yo no lo conocía, realmente, y realmente, pero me encanta, realmente lo voy a seguir leyendo porque tengo que leerlo varias veces, como dicen acá, para poder, no sé si interpretarlo, pero disfrutarlo por lo menos. Muy bien. Sí, sí, Flor. Bueno, yo tengo tantas cosas en la mente que me cuesta. Es un borboteo de ideas y palabras. Es como un reverbero de lenguaje. Juan Ros es tremendo. Y bueno, su unidad de visión, eh, esta identificación que él tiene entre el espíritu y lo objetivo, lo que él ve. Es, no sé, algo místico de lo real. No sé cómo tú lo puedes traducir al español de mi cabeza, ¿no? Pero es así, me encanta. Ok. Graciela. Bueno, yo voy a hacer así también unas palabras que me quedaron. Tronco quebrado, cantera que no existe, la campana desinteresada, la poesía un acto de imaginación, el pan antes que la harina, trasplantar los recuerdos, hamaca en el árbol del cielo. Todo Ok. eso. Ok. Magdalena Serrano. Yo creo que para mí, en mis palabras, quizás las entienda yo sola. Creo que trascendió la realidad. Bueno, Muy bien. gracias. Leo. Para mí es, para hacer una síntesis, ¿no? Muy apretada, es un filósofo de la poesía. Y como a mí me encantan la filosofía y la poesía, Juan Ros me encantó. Ok. Silvia. Silvia, a Silvia le gustó después que lo escuchó a ustedes. Me gusta leerlo, me gusta y saco un montón de cosas, pero después que aclaramos acá, me encantó. Lo que pasa es que sola no llego a todo eso, no puedo llegar. Y yo me quedo hoy con que el hombre puede trasplantar sus recuerdos fuera de los hombres o injertarlos en el árbol o en una roca o quizás en el silencio. Eso me encantó y me voy con Muy bien. eso. Muy bien. Y así nos vamos. Y otra cosa que les quiero contar, hablando de tantos árboles, yo tengo un árbol en mi casa, un fresno, que da una sombra preciosa. Llamamos en abril a un señor que me lo pode con todos los requisitos. Chiche le pidió, Chiche es mi esposo, si tenía seguro, si vino con el arnés, vino con la sierra. El árbol ahora solo le quedó una ramita y ahí la sombra este verano no la vamos a tener. Así que cuando yo leí que el árbol se quebraba, tuve muy presente a mi árbol y estoy sufriendo el doble porque miramos el árbol y le hablamos para que crezca y para que salga otra rama. Pero parece que este año sombra no vamos a tener. Está bien. Y me da Bueno, mucho... no, ok. Entonces nos vemos el martes que viene y seguimos con el libro 8. Ya el 7, ya por más que va a dar un montón, avancemos con el 8. Si hay Hermoso. alguno más del 7 que lo rescatan, bueno, rescatamos.
Y acuérdense de encomendar a mi amigo Martín, que está muy bien. Sí. Bueno, Gracias, Vicente. hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego a Chao. todos. Luego. Gracias. Chao. Cuando